Bueno, ya comenzamos a grabar, entonces apenas salgamos Ya en estamos en vivo. línea, ya está, perfecto. Eh, pues muy buenas tardes a todas y a todos aquí en Minnesota, que ya se está poniendo cada vez más frío. No sé por qué seguimos por acá en lugar de irnos al Caribe, donde la vida es más sabrosa y además se puede bailar todo el año, desde merengue hasta salsa y reggaetón. Pero bueno, ni hablar. Pero hablando del Caribe, esta tarde vamos a hablar en este Infomartes que se pasó a Infojueves. Vamos a hablar con dos expertos en la materia de cuidado de la salud y ahora muy informados, mucho más informados que todos nosotros respecto al COVID-19 y qué es lo que debemos de hacer para cuidarnos, qué es lo que debemos saber sobre el COVID-19 para evitar caer en los hoyos negros de la desinformación. Y con muchísimo gusto y un gran honor nos acompañan ahora la doctora Cristina Corsini Campioli, quien es originaria de Venezuela y viene de haber estudiado en la Universidad de Carabobo. En la introducción hace rato teníamos la oportunidad de comentar, bueno, esa Universidad de Carabobo a mí me hace pensar mucho en los eventos históricos porque Bolívar tuvo ahí una batalla muy importante para la independencia de América Latina y me da mucho gusto verla aquí. Ella tuvo su residencia en medicina interna en el Hospital de St. Francis en Chicago y lo finalizó apenas el año pasado, pero ya tiene gran experiencia, gran conocimiento y este año está sirviendo dentro como fellow de infectious diseases, o sea, de enfermedades infecciosas dentro de la clínica Mayo. Muchas gracias, Cristina, por sumarte con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Y nos acompaña también el doctor José Ramón Medina Hinojosa, a quien, bueno, mucha gente le conoce en Rochester. Es un buen amigo de la comunidad latina. Él también de Venezuela, por supuesto, y para colmo también colega y compañero de la doctora Corsini, estudió en la Universidad de Carabobo. Obtuvo su maestría en ciencia clínica y ciencia transicional la Escuela de Graduados de Mello, y hoy también es un investigador, un asociado de investigación en cardiología preventiva, algo bien interesante, muy difícil. Eh, También muchísimas gracias, doctor Medina, por sumarte con nosotros. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Y gracias. Y bueno, por supuesto, alguien tiene que poner la cara agradable de la parte de nuestra organización en esta conversación, y en este caso es la de Alisa Johnstert, quien será la encargada de conducir la conversación, de facilitar la conversación que vamos a tener con nuestros invitados. Y como siempre, igualmente les invitamos a todas y todos ustedes a que, por favor, si tienen preguntas, si tienen dudas, nos las hagan llegar a través de la herramienta correspondiente dentro de Facebook y nosotros las canalizamos para nuestros invitados de hoy. Esta es una plática muy importante, muy importante en estos momentos, pues estamos en un periodo ya de cansancio por el COVID, pero además con la esperanza de que vamos a salir. Entonces, los dejo a ustedes con Alisa y a partir de ahora Alisa será quien conduzca las preguntas y la interacción con nuestros invitados. Muchas gracias a ambos y nos veremos dentro de muy poco. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias. Bueno, estamos en un tiempo muy bueno para la información, pero también bastante difícil. Estamos muy bien comunicados, hay muchas fuentes de información que nos están contando sobre esta pandemia que estamos viviendo, algo bien histórico y extraño para nosotros. Y lo importante ahora es pues informarnos bien. ¿Cómo sabemos de tantas cosas que se han dicho sobre el COVID, que es verdadero, que esta es información? Así que para empezar me encantaría pues hablar un poco del COVID, lo básico, cómo se contagia y pues cuáles son los síntomas y si sabemos algo nuevo de cómo se contagia. Bueno, yo puedo empezar con eso. El coronavirus 19, bueno, no es un misterio para ninguno, pero todo empezó el año pasado, finales del 2019, y en marzo es cuando la Organización Mundial de la Salud lo declara como una pandemia.
Y bueno, a partir de ese momento, todos hemos sufrido de una manera u otra las consecuencias de esta pandemia. Es un virus que se contagia por vías respiratorias, no es por contacto directo, no es que tú me vas a tocar y yo me voy a contagiar, es por vías respiratorias. Am, Generalmente, si una persona está tosiendo, está estornudando y yo estoy muy cerca de esa persona, yo estoy con bastante riesgo de contraer la enfermedad. Es importante también destacar que incluso las personas que no tienen ningún síntoma, incluso si tú no estás tosiendo, incluso si tú no estás estornudando, también la puedes contagiar porque eso está en las gotitas de la nariz, en las gotitas de la boca. Entonces, de ahí sale el principio de por qué es tan importante de usar una mascarilla y por qué es tan importante estar a unos 6 pies unos de otro y por qué es tan importante lavarse las manos y tener buenas medidas de higiene. Muchas gracias. ¿Y cuáles son los síntomas que son como el warning sign de que estás contagiado? Bueno, lo más común son, como mencioné, son síntomas respiratorios. Los pacientes suelen tener dificultad para respirar, pueden tener dolor de garganta, tos es bastante común y síntomas de cualquier enfermedad viral, que es dolor en los músculos, que uno se siente muy cansado. También se ha descrito que unos pacientes pueden tener enfermedades gastrointestinales y esas son diarrea, dolor de estómago, y náuseas, incluso vómitos. Esos es los síntomas más comunes que una persona con coronavirus puede tener, pero puede pasar desde no tener ningún síntoma a estar con una dificultad respiratoria muy fuerte que incluso tengas que ir al hospital. Y bueno, se sabe que en todas las comunidades hemos sido afectados por el COVID, pero ¿nos pueden comentar acerca de la comunidad latina y cómo ha sido afectada la comunidad latina en relación a las otras comunidades? Sí, yo te puedo empezar a responder esta. Como muchos sabemos, la comunidad latina es una de las minorías más grandes de Estados Unidos, representa aproximadamente 18% de la gente registrada en el censo de la mayoría de la población. Y nos hemos dado cuenta que las infecciones por coronavirus son casi 5 veces más frecuentes en los latinos. Y una vez infectados, el grado de severidad es bastante más severo comparado con sobre todo con la población blanca, que es la mayoría del país en donde estamos en este momento, y también aplica a Sudamérica y Latinoamérica. Muchas veces, otra cosa importante que es más severo también en los distintos grupos etarios, en la gente joven, en la gente de edad media y sobre todo en los ancianos. Y por eso es la importancia de la campaña de concientización, donde entendemos las cosas que la doctora Corsini nos acaba de describir, que tenemos que estar aislados físicamente de la gente, usar nuestras máscaras. Contrario a lo que personas puedan decir que no, es importante siempre usar una máscara cuando estás con personas fuera de tu grupo familiar que vive en tu misma casa y dirección. ¿Ok? Porque puedes tener una tía que vive en la calle al frente, pero ya está afuera. Tenemos que tener un grupito dentro de nuestra casa y de ahí no estar en contacto con más nadie cuando se pueda, porque siempre hay que decir cuando se pueda. Y bueno, los latinos en cuanto a severidad han estado bastante afectados, pero también en cuanto a la parte económica, que es otra consecuencia importante del coronavirus. Han existido varios estudios socioeconómicos en este año que ven que los latinos y los afroamericanos son están los que reportan más problemas económicos para cubrir la renta, comida, servicios o adecuarse a la educación a distancia con los niños. Entonces, a veces la enfermedad tiene consecuencias más allá de la severidad o de ir al Intensive Care Unit, sino que también tiene muchas consecuencias en casa. Bueno, y ya que hablaste de, no sé, esa tía que vive enfrente, pongamos que esa tía que vive enfrente le da positivo para el COVID. ¿Qué debe hacer una persona
que ha sido expuesta al COVID-19. Algunas personas dicen, bueno, si das negativo en la prueba, pues puedes seguir con tu vida, o otras personas dicen que tienes que mantener pues hay que aislarse. ¿Qué consejo tienen para esa persona que tuvo contacto con esa tía? Lo que recomienda la CDC es que tienes que igual estar aislado, mínimo 2 semanas, que serían 14 días. Puede variar de 10 a 14 días, pero es lo que se recomienda, los 14 días. Incluso se han visto bastantes casos que tú puedes estar expuesto y te haces la prueba y sale negativa, pero pasan 2 días y es cuando sales positivo. Y no se sabe muy bien cuándo es que realmente la prueba te va a detectar cuando eres positivo o no. Entonces, por precaución, se recomienda que tú tienes que estar igual aislado si sabes que estuviste en contacto con una persona que es positiva por coronavirus. Y ya que mencionaste, pues, perdón, José, quería agregar algo. Sí, otra cosa que quiero agregar es eso que dice la doctora Corsini es extremadamente pertinente para las fiestas. Ya pasamos el Día de Acción de Gracias, que en Estados Unidos es bastante importante y es un momento para reunirse, pero ahora viene una fiesta aún más importante para la comunidad latina que entendemos que son las Navidades, la Nochebuena, el 24 y el 25 es muy importante para nuestra cultura, pero tenemos que entender que vamos a tener que reducir la parte física de esas reuniones. Suena un poco aburrido de que hay que hacerlo por Facebook, por teléfono, por FaceTime, por WhatsApp, por todas las opciones que ya muchos sabemos, pero es extremadamente importante. En este momento hay un repunte de los casos diarios de COVID y la mayoría de las veces se atribuye a las reuniones que pasaron en Día de Acción de Gracias. Y al punto a que quiero llegar es en cuanto a lo que dice la doctora Corsini de la prueba de COVID. Una práctica muy frecuente que facilita con el acceso que hay en este momento a la prueba de COVID es, me voy a hacer una prueba para ir a ver a mi familia, y una prueba de COVID negativa hoy no te dice nada de la exposición que puedes tener mañana o en 5 minutos, o cuando pagaste el parqueo de que ibas saliendo de donde te hiciste la prueba. Entonces, realmente no es una práctica segura, a pesar de que te ayuda a descartar algunos casos, no va a ser suficiente para justificar estar con gente fuera de tu núcleo familiar que vive en tu misma dirección. Y doctor, me dieron una pregunta más. Entonces, si alguien quiere ir a ver a su familia, ¿cuál sería el protocolo de lo que tendría que hacer para que pase unas fiestas sanas en casa? No te puedo dar un protocolo. El protocolo tiene que ser, puedes obviamente la Navidad celebrarla con quien tú vives en tu dirección, con quien ves a diario, porque de esas personas no te puedes aislar, pero tienes que obviamente fuera de tu casa, en el trabajo, tener todas las precauciones posibles cuando no te puedas aislar, pero no te puedo decir alguna opción. Ahora, en un tanto hipotético, puedes llevarle un regalo a una tía que viva cerca, se lo dejas en la puerta, te aíslas 2 metros o más con tu máscara ambos y desde lejos le dices, gracias tía, te quiero mucho, pero no nos podemos abrazar porque ahora estamos en COVID. Y sí, suena como un poco repetitivo y muy estricto, pero es la manera de estar seguro dentro de lo que va a pasar. Sí, Y bueno, recuerda, perdón, yo solo quiero mencionar que esto es algo que va a pasar. Esto es algo que va a pasar, esto es algo que ahorita estamos tomando y asumiendo bastante sacrificio, pero pronto va a pasar y vamos a volver a estar juntos otra vez, y es mejor tener ese núcleo familiar, nuestros amigos con nosotros, antes de que simplemente arriesgarlos y arriesgarnos nosotros mismos a arriesgar a nuestros familiares y que después el año que viene no estén con nosotros. Entonces, es un punto que yo simplemente quería aclarar. claro, es una Navidad diferente para que en el futuro pasemos más Navidades juntos. Ujú. Y también quería hablar un poco, si me pueden comentar un poco sobre la desinformación y qué papel ha jugado en la comunidad latina. Hablo de la desinformación en cuanto al COVID, los mitos, los rumores. Bueno, yo puedo empezar ahora, ahí dando una analogía que siempre doy. En este momento la comunidad médica está tratando de adaptar
la información de COVID a las distintas culturas y a las distintas etnias, a los distintos idiomas. Tú sabes que en Rochester está ACER, está RSCP, y están todos estos grupos de non-profit y gente voluntaria que se está ocupando de hacerle entender la información correcta a la persona. También tenemos la página de la CDC en español, el Facebook de la Clínica Mayo en español, la página de la Clínica Mayo en español, que te da hechos o facts de lo que es verdad. Pero con toda esa energía que tenemos nosotros para generar esos facts y esa información apropiada para la cultura, no es tan fácil como reenviar una cadena o un meme o una cosa por WhatsApp de una persona que lo hizo por la razón que lo haya hecho, donde no hay una información correcta. Entonces, eso lleva a muchísima desinformación simplemente por el acceso que hay al no tener que ser curada. Entonces, la recomendación es, hay dos cosas que hay que reconocer: que hay mucha desinformación, y por eso es que hacemos cosas como lo que estamos haciendo en este momento, este Facebook Live, y reconocer que la manera adecuada sería, si obtenemos una información que nos llama la atención y una información nueva, hay que ir a fuentes fidedignas, como la línea que ustedes tienen, donde a lo mejor no tienen todas las respuestas, pero sí tienen acceso a gente que te puede ayudar a decir qué es lo adecuado que hacer. Entonces, siempre hay que comparar esa cadena, ese meme que te llega por WhatsApp, por Facebook o algo, con una fuente oficial. Y te resumí ahorita esas fuentes oficiales, pero siempre hay que preguntar a la gente que tú sabes que tiene la información adecuada. Y también es importante hablar con tu médico de cabecilla. Si tú tienes un médico primario, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, contactar a ese médico de cabecilla. Ahorita prácticamente las consultas que hacemos son por Zoom, por videollamada, entonces ahora incluso es más fácil simplemente levantar el teléfono y hablar directamente con algún médico, alguna enfermera, cualquier personal que trabaje en el hospital que está calificado, que simplemente le puedas hacer una pregunta y que te conteste con las bases científicas. Y bueno, ¿qué puede hacer nuestra comunidad, por ejemplo, nuestra audiencia que nos está viendo ahora? ¿Qué pueden hacer ellos para ayudar para detener un poco esta cadena de desinformación que a veces se puede pasar? ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, supongo que esto mismo que conversamos, buscar la información en páginas oficiales de salud, páginas oficiales del gobierno, del mismo hospital, hablar con tu médico, con una enfermera, cualquier personal del hospital que esté calificado. Una de las razones por la que es más fácil acceder a la desinformación es porque la desinformación está adecuada para la cultura. Entonces, en verdad hay, y es una manera que es fácil de digerir. Y a veces hay cosas como que, mira, no puedes ver a la tía. Y no puedes porque si no le pones en riesgo, que dices, pero eso no me tiene lógica, pero es que sí, y el coronavirus se protege lavándote las manos y poniéndote una máscara, pero dicen, oye, pero ¿por qué no me puedo tomar 5 pastillas? ¿Por qué no? ¿Entiendes? Y solo hasta que lleguemos a la vacuna. Entonces, la información que es oficial no es fácil de digerir y son reglas que no son fáciles de seguir, nos hemos dado cuenta. Y entonces ese meme de WhatsApp o de Facebook es mucho más fácil. Entonces, siempre, de nuevo, ir y preguntar a las fuentes oficiales. Ya. Qué buen punto. Es que sí, a veces la verdad es inconveniente, pero es la verdad. Y las mentiras pueden ser un poco más fácil para tragar. Pero bueno, entre tantos mitos, ya que estamos hablando de mitos, ya que tengo la oportunidad de tener a 2 doctores conmigo para contestar mis preguntas, quiero hablar de pues algunos de ellos. Entre tantos tenemos el mito de que los niños sí se pueden contagiar con el virus y pueden ser portadores del virus, pero que no se pueden enfermar. ¿Es cierto que los niños no se pueden enfermar? No, no es cierto. Los niños se enferman y llegan al hospital y pueden estar en terapia intensiva. Nadie se salva, desde chiquitos hasta viejitos.
todos somos propensos al virus y todos podemos transmitirlo y estar enfermos. Eso es independiente de la edad. Y bueno, también otro que dicen mucho es que el COVID solo es una gripe fuerte o una influenza. ¿Qué piensan? Son virus totalmente distintos. Son virus que reaccionan totalmente distintos y con el coronavirus nosotros estamos aprendiendo todos los días algo nuevo. Es primera vez que esto pasa. Es un virus nuevo y no lo podemos comparar con una influenza, con una gripe normal. Tiene síntomas que varían muchísimo, con una gravedad también que varía muchísimo y no es lo mismo que una influenza, no es lo mismo que una gripecita. Otro rumor que he escuchado mucho es que todas las muertes de la pandemia están siendo designadas como muertes COVID. Por ejemplo, alguien se muere de cáncer y lo asignan como muerte COVID. ¿Qué me pueden comentar del proceso, por ejemplo, de poner que alguien se murió de COVID? Bueno, el proceso de designación de la causa de muerte es un proceso muy riguroso que lleva varios pasos. Uno de ellos es la certificación de esa muerte, que es el certificado de función que llena el médico o el profesional de salud que o evidenció la muerte o está encargado de certificarlo. Luego de eso, para totalizarlo, va a bases de datos como el de la CDC y en este momento se está haciendo en una manera extremadamente expedita. Normalmente tarda un año en saber, en saber las causas de muerte. Hay un lag, como llaman, en saber eso. Pero ahorita se está haciendo de una manera más rápida para saber totales de la población. Ahora, la manera más sencilla de responder esto, para no hablar mucho, es si tenemos una persona, y es una analogía bien fuerte, pero si tenemos una persona que tiene cáncer y es atropellada por un carro y muere de eso, a pesar de que tenía cáncer, fue la causa de muerte en ese momento, fue el atropellado del carro. Lo mismo pasa con el COVID. Ahora, la persona que tiene cáncer le da COVID, la historia natural de la enfermedad se ve acortada, pero, la persona está muriendo de lo que le está pasando en este momento. Es muy poco probable que los médicos y los profesionales de salud que certifican las muertes estén buscando hacer un sesgo o seleccionar más muertes de COVID, porque realmente no hay ningún beneficio, ya sea clínico o práctico o económico para nadie. Realmente todos los profesionales de salud que están en la primera línea, están trabajando bastante por la vocación que tienen. Y realmente no hay una manera de que eso sea así. ¿Ok? Gracias. Sí, seguramente yo sé que confío bastante en que los doctores con su proceso riguroso sí que sepan, pero es algo sí que se escucha mucho, que en verdad no es tan mortal el COVID y pues eso básicamente baja el perfil a la enfermedad, lo cual es algo bastante serio. Una cosa que te puedo agregar en esa misma analogía del atropellado por el carro, a lo mejor una persona sana y una persona con cáncer, ambos son atropellados de la misma manera por el carro y a lo mejor la persona con cáncer, por estar más débil bajo tratamiento y toda la cosa, pueda morir, sea más probable morir, y eso sí aplica a COVID. O sea, cuando tienes cáncer y cuando tienes enfermedades coexistentes, sí se ha notado que hay igual que la analogía del carro, que estás más propenso a morir. Ahora, como puede colaborar la doctora Corsini, personas extremadamente sanas que corren maratones y comen vegetariano y no toman alcohol ni fuman jamás, son afectadas de una manera también por el COVID y se han visto que están en la terapia intensiva sin ningún factor que nosotros nos haga poder identificar, oye, a esta persona la enfermedad se va a volver severa o no. Entonces, por eso es que es tan importante lo que venimos hablando. Sí, eso es verdad. Eso es algo que nos asusta muchísimo, porque eso va otra vez a la pregunta de que los bebés pueden estar infectados o no. Nosotros hemos visto casos de gente que no tiene, pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, lo que creemos nosotros que no tienen ningún factor de riesgo, e igual terminan hospitalizados en el hospital, con incluso semanas y meses en el hospital, y tardan muchísimo en recuperarse. Obviamente, vemos más
pacientes que tienen más factores de riesgo en el hospital, pero con esto quiero decir que nos afecta a todos, independientemente si tú tomas medicina para una condición o no. Y claro, viendo la severidad de los casos y cuánto la gente se está enfermando, muchas personas están buscando maneras de no enfermarse, claramente. ¿Cuál es la mejor manera para no enfermarse? Algunas personas se compran escáneres térmicos que cuestan $100, $200, pero ¿cuál es la mejor manera de como prevenir el COVID? Bueno, imagínate tú, gastar ese dineral en unas cosas que ni siquiera se sabe si funciona o no. Yo preferiría comprarme mis máscaras y gastarme mi dinero en mi máscara en algo que está probado, que funciona. La única manera hasta ahora que ha sido comprobado científicamente que ayuda a frenar y a prevenir la infección para el coronavirus es usar las máscaras, lavarse las manos con frecuencia, no estarse tocando tanto la cara y aislarse y no estarse abrazando y estar a mínimo 6 pies de distancia unos con otros. Hasta ahora, eso es lo único que ha sido comprobado que funciona para prevenir el coronavirus. Incluso han salido muchísimos estudios, muchísimas medicinas que con los estudios se ha demostrado que incluso no sirve. Muchas medicinas que, bueno, si yo me tomo esto me va a ayudar para prevenir. Lamentablemente, porque es así, lamentablemente ninguna ha demostrado que funciona. Y entonces la única herramienta que nosotros tenemos es la mascarilla, lavarse las manos, aislarse, no estar tan junticos. Por ahora, como dijiste al principio, Cristina, porque en poco tiempo, o sea, ya sabemos que la primera dosis se están poniendo, estamos todos cansadísimos. Estamos cansadísimos de no poder hacer estas reuniones en persona, estamos cansados de no poder abrazar a la gente que queremos, que no vive en nuestra casa. Pero ya viene, no sabemos cuándo nos va a tocar la vacuna, viene pronto, pero sabemos que ya existe. Hace 6 semanas no sabíamos la eficacia y no sabíamos qué otra cosa hacer. Entonces, no, estoy de acuerdo con la doctora Corsini, yo no gastaría en una cosa térmica, compraría máscaras y cosas para lavarme las manos y esperaría pacientemente. Gracias. Bueno, y ahora tenemos una pregunta de Marta Molina. Nos quiere preguntar, bueno, a ustedes les quiere preguntar, no a mí, que cuando te da el COVID-19, ¿en qué tiempo te puede volver a dar otra vez? No hemos tenido muchos casos de reinfección. Se han reportado casos de que si te dio en julio, ahorita vienes en noviembre y en diciembre con los mismos síntomas. Sí hemos visto casos de reinfección, pero no es tan común. Y lo otro es que no sabría decirte si hay un periodo de tiempo, porque eso es algo que no se sabe. Gracias. Bueno, y Marta también nos quiere decir que cuidemos por favor a nuestros abuelitos, así que ya, tengamos todo esto en mente. Otra cosa importante que tenemos que ver es que realmente no sabemos qué tanto una infección te protege de la siguiente. Más bien podemos pensar que como a veces dices, bueno, me enfermé y me asusté porque me enfermé, tengo más cuidado. Entonces hay un factor ahí que no nos deja saber y realmente no queremos enterarnos de eso. O sea, no queremos saber, no queremos que la gente se reinfecte una vez que le dio. Por eso, inclusive una vez que te pongas la vacuna, por un tiempo va a ser necesario todavía usar máscara. Y va a haber reglas nuevas, no, guías nuevas que vamos a tener que seguir, que pronto las vamos a poder ver. Y ya hablando de la vacuna, pues quería repasar, antes de entrar en todas las preguntas sobre la vacuna y los mitos, hacer un pequeño repaso de cómo funcionan las vacunas. ¿Por qué necesitamos ponernos vacunas? Bueno, las vacunas lo que hacen es que
hace que el organismo, el cuerpo, desarrolle unos anticuerpos, que son unas células que tienen sus memorias. Y una vez que nosotros nos exponemos con pequeñas cantidades con la vacuna, el cuerpo desarrolla ese sistema inmunológico nuevo, que son esas células de memoria. Entonces, cuando realmente nosotros estamos expuestos al virus o cualquier otra enfermedad, el cuerpo ya lo va a recordar. Entonces va a decir, ajá, yo sé ya quién eres tú y ya yo estoy preparado. Entonces, realmente así es como funcionan las vacunas, indiferentemente sea un virus o sea bacterias. Por eso es que nosotros ponemos vacunas y por eso es que ya nosotros dejamos de ver esas enfermedades terribles que antes, hace muchísimos años, existían y ya no. Porque ahora ya estamos preparados y porque ahora nuestro cuerpo es capaz de defenderse si por algún motivo llega a enfrentarse a esa enfermedad. Y básicamente esta vacuna del COVID-19 funciona de esa manera, ¿o qué hace la vacuna del COVID? Sí, básicamente funciona de esa manera. Lo que se hace es que con la vacuna hay una partícula del virus que el cuerpo, que el cuerpo está diseñado a detectar y a reconocer. No es que se está inyectando virus en el cuerpo, déjame corregir eso, absolutamente. Es una partícula que fue diseñada, es como una huella, por así decirlo, es como una huella de ese virus que fue diseñado y entonces el cuerpo va a ser capaz de reconocer esa huella pequeñita de ese virus. Esa es una pregunta muy común, de que si alguien se pone la vacuna, ¿se puede enfermar con COVID? No. O sea, por ponerse la vacuna, digo. No te va a dar COVID por la vacuna, porque es que no te están inyectando un virus vivo en tu cuerpo. Puedes tener efectos secundarios de cómo tu cuerpo reacciona a esa manera de recordarse, porque con lo que hace la vacuna es que todas esas celulitas se activan y entonces puede ser que se activen todos al mismo tiempo. Entonces, si todas se activan al mismo tiempo, entonces tú vas a sentir dolor en el brazo, puede ser que te dé un poquito de fiebre, puede ser que te dé dolor muscular, pero eso es tu sistema inmunológico actuando a eso nuevo que te pusieron a ti. Qué interesante. Es algo que yo creo que es lo que más se habla, los efectos secundarios. Algunas personas pues han escuchado que te puedes sentir muy mal después de ponerte la vacuna y que a lo mejor vas a tener que faltar al trabajo varios días. Lo que se ha reportado, bueno, nuevamente no tenemos mucha información porque obviamente todo esto es nuevo, ¿no? Y de lo que se ha publicado hasta ahora, lo que se reportó de todos esos pacientes que ya la tuvieron como parte del estudio es que el dolor en el sitio donde te ponen la vacuna, dolor muscular en todo el cuerpo, un poquito de fiebre, es lo que más se reportó y generalmente es como el segundo o el tercer día después que te colocan la vacuna. Y puede ser incluso un poquito más fuerte con la segunda dosis. Pero hasta ahora eso es lo único que se ha reportado. No se ha reportado ningún efecto secundario grave. Y las personas... Lo otro importante agregar es que el estudio donde viene la vacuna no es un estudio pequeño. La vacuna sí fue hecha en un tiempo récord, pero una de las razones más grandes por qué se hizo en un tiempo récord fue por la cantidad de recursos que se invirtieron en esto, no por saltar pasos. La FDA fue extremadamente cuidadosa con los pasos, y uno de los pasos importantes que hizo fue necesitar lo que llamamos seguimiento a mediano plazo. O sea, no fue que el seguimiento fue libre de COVID, de infección sintomática de COVID, fue por una semana, sino que fue muchas semanas. Es decir, y de aquí a que los primeros que se pusieron la vacuna desde ese principio del estudio, al tiempo que terminó, ya van meses de seguimiento de esas personas que también se siguen vigilando con cuidado. Y sabemos que a mediano plazo, por lo menos, no hay efectos adversos severos.
y es muy poco probable también de que los haya a largo plazo, no se ha reportado. Y si alguien ya tuvo COVID y se recuperaron, tendrán que ponerse la vacuna. ¿Es recomendable que se vacunen? ¿Hay algún protocolo en eso? Sí, hasta ahora se recomienda que incluso si te dio COVID, es recomendable que te coloques la vacuna, porque no se sabe, no ha pasado suficientemente tiempo como para estudiarlo y no se sabe si esa inmunidad que tú mismo, que tu cuerpo creó por haberte dado el virus, qué tanto tiempo dura. Entonces, no sabemos si incluso puedes reinfectarte, incluso si te dio. Y por eso se recomienda que incluso si a ti te dio coronavirus, tienes que colocarte la vacuna. Lo que se recomienda es que esperes por lo menos un periodo de 30 días que tú ya te hayas recuperado un poco de la enfermedad antes de colocarte la vacuna. Y lo otro es que incluso si a ti te dio coronavirus y te dieron algún tipo de medicina estando en el hospital, todavía calificas para eso. Muchas veces se dio un tipo de medicina, es el plasma, que es un tipo de transfusión que se transfieren unos anticuerpos de un paciente a otro. Mucha gente dice, bueno, pero si yo tengo anticuerpos de otra persona, ¿para qué necesito una vacuna? Es el mismo principio, no sabemos cuánto tiempo esos anticuerpos duran y igual se recomienda la vacuna. Una pregunta más bueno, aquí tengo una pregunta de Felipe Gómez, que nos está viendo. Gracias, Felipe, por la pregunta. Y su pregunta tiene que ver con las muertes relacionadas con el COVID. Y esto quizás va para ti, doctor Medina, que si alguien, pues, si es diabético, si tiene cáncer, si se mueren y se supone que tienen COVID, tiene que haber un diagnóstico confirmado de COVID para que se asigne como muerte COVID. Bueno, realmente es una pregunta bien compleja porque depende de muchas, hay muchas variables en ese caso. O sea, por ejemplo, si la persona murió solo en casa sin nadie observándolo, no tenemos una prueba de COVID, a lo mejor no sabremos y se haga una autopsia y en esa autopsia se vean los cambios y se puede hacer algunos análisis y saber eso, pero es muy poco probable en el momento. Una persona con muchas enfermedades existentes y síntomas o que tengan una prueba, es bien probable que la muerte sea designada a COVID, pero hay mucha variabilidad. Lo que sí te puedo decir es que no es ese tipo de escenarios que te acabo de decir no es el más frecuente y la mayoría de las veces las muertes que son designadas a COVID son admitidas al hospital, son confirmadas por distintos tipos de examen serológico y vamos a saber realmente que fue por esa razón que fue. Entonces hay bastante espectro de las razones y cómo y cuándo se adjudica, pero cuando es adjudicada a COVID es más probable que tenga una confirmación a que no lo tenga. Gracias. Volviendo a la vacuna, ya que alguien se pone la vacuna, puede dejar de usar mascarilla, puede dejar de evitar el contacto cercano, puede ir a los bares o ¿cómo va a ser? Lamentablemente no. Todavía vamos a tener que usar la mascarilla y mantener lo que estamos haciendo. Y eso es porque prácticamente la mayoría, si no toda la población, tiene que estar vacunada. Tenemos que saber que todos respondieron y crearon una inmunidad a la vacuna antes de poder decir, bueno, yo tengo mi vacuna, ya no importa, ya no lo voy a tener. Porque lo otro es que la vacuna ayuda es para que te previene que te dé una enfermedad severa. No se sabe si es que no se sabe hasta ahora si es que la vacuna va a parar los brotes de coronavirus. No sabemos si va a hacer que ya yo no contagie a alguien que no haya tenido la vacuna. Entonces, hasta que realmente no sepamos bien cómo funciona todo esto y hasta que no tengamos certezas de que la mayoría de la población haya tenido la vacuna, vamos a tener que seguir usando nuestra mascarilla. La manera todos queremos volver a la normalidad, ¿no? Es creo que la razón por la que hacemos todo esto.
Hay las maneras más fáciles son todas las medidas preventivas que dijo la doctora Corsini y cuando esté disponible para nosotros la vacuna, ponernos la vacuna. Se dice, ahorita no sabemos mucho de esta enfermedad, tenemos menos de un año viendo estos casos, entonces hay mucha variabilidad. Se estima que 80-90%, es decir, 8 o 9 de cada 10 personas tienen que estar vacunadas para llegar a lo que llamamos la inmunidad de rebaño. Es decir, no estamos hablando de la mitad, como se necesita para algunas otras enfermedades. Entonces, muchos de nosotros vamos a tener que vacunar. Otra cosa importante es que, es para enfatizar lo importante que es vacunarse, es que el estudio que se hizo para la vacuna, lo que estaban midiendo es la capacidad, el 95%, es decir, el 95% de eficacia que siempre se cita. Estaba midiendo la capacidad de la vacuna de prevenir enfermedad sintomática, ¿ok? Significa que alguien tuvo síntomas, se le hizo COVID y se confirmó. No sabemos todavía la data de asintomáticos, ¿ok? Entonces, pero lo que era necesario era la asintomática. Ahora, hubo un poquititos casos de COVID en ambos, o sea, en los que tuvieron la vacuna o no. Y como dice la doctora Corsini, significa que les dio y que esos casos fueron muy, muy leves, ¿ok? No fueron casos severos. Lo que no se sabe es que si te tienes la vacuna y te da muy leve, si en ese momento tú todavía eres que te dio puede ser infectivo, o sea, si le puedes dar el COVID a otra persona. Entonces, son muchos datos y es bien confuso, pero básicamente es, te vas a poner la vacuna y por un tiempo vamos a usar máscara y eventualmente cuando lleguemos a un sitio seguro, estas leyes y reglas se van o guías se van a flexibilizar basado en la data que tenemos de las personas. Otra cosa que quiero decir es, en cuanto a por qué te vacunarías, tienes que ver en las redes sociales todas las fotos y todos a todos los médicos poniéndose su brazo de primeros para ponerse la vacuna. Y sí es un privilegio para los médicos que vayamos a ser los primeros porque en recibir la vacuna porque están por el grado de exposición laboral que hay, ¿verdad? Pero también te dice, si el personal de salud, como la doctora Corsini, que está viendo los casos más graves de COVID que hay, están yendo de primero a ponerse la vacuna para protegerse ellos y a su familia, es el ejemplo más grande de que hay que ponérsela, ¿no? Cuando toque, porque ahora todos queremos la vacuna, va a tocar en fases según lo expuesto que estés y los grados de severidad, pero ese es un ejemplo muy importante por el cual si yo me la pondría, si ustedes se la pondrían, porque los demás deberían seguir. Pues es un tema importante también que los doctores están poniendo los brazos primeros para ponerse las vacunas, porque mucha gente tiene miedo de vacunarse porque es una vacuna nueva y en algunas comunidades se han sentido históricamente como sujetos de prueba, como que están experimentando en ellos. Así que, ¿qué pueden decirles al respecto? Y bueno, básicamente eso de los doctores poner primero el brazo dice mucho ya. Pero, ¿qué pueden decirles para que la gente no se sienta como un experimento con la vacuna? Es verdad, es una vacuna nueva, pero no es una vacuna que empezaron de cero. El coronavirus tiene bastante, se asemeja bastante a otro tipo de virus. Y hace muchos años atrás hubo, no eran pandemias, pero sí casos bastante frecuentes de otros tipos de virus. Y hace muchos años empezaron a crear un tipo de vacuna para esos virus. Entonces, cuando empezó todo este problema, se recordaron, epa, nosotros tenemos esta vacuna que está como trabajando. Vamos a ver si nosotros podemos sacar las similitudes que tenemos con los otros virus y adaptarlas a este. Entonces, no es que es algo que se empezó de cero, es algo que ya había bastante tiempo trabajándose. Y como el doctor Medina dijo también, hay muchísimo recurso que se puso todos juntos para poder desarrollar esta vacuna, porque obviamente nos afectó a todos en nuestra vida personal, en nuestra vida económica. Entonces,
desde que se declara que esto es una pandemia, todos los recursos van dirigidos a esas vacunas, a esas grandes empresas que empezaron a trabajar día y noche para desarrollarlas. Entonces, yo me atrevo a decir que ya desde marzo, cuando se declara la pandemia, es cuando se empieza todo el motor de la vacuna. Y es cuando se empiezan ya a hacer las pruebas y para estar segura que funciona. Entonces, yo no lo llamaría como algo experimental, yo no lo llamaría así como que están experimentando con todos nosotros, porque realmente no lo es así. Es verdad, es un virus nuevo, pero ya nosotros teníamos nosotros las empresas y la ciencia ya tenía una maquinaria que ya estaba en proceso. Es más, si hablamos de experimentos, hubo un experimento grande, hubo 3 experimentos realmente, el ensayo clínico fase 1, 2 y 3 de cada una de las más de 20 y tantas vacunas, ¿no? Entonces ya esos experimentos pasaron, estamos observando lo que puede pasar o no con la vacuna, pero realmente se nota que son muy seguras. Entonces había tantos recursos hasta el punto de que para algunas de las vacunas se empezó a producir en cantidades masivas en plantas donde se generan de plantas farmacéuticas esperando la aprobación. Por eso fue que hace pocos días se dio la aprobación y ya las primeras dosis se están poniendo porque ya hay tanta necesidad de la prevención que hay una maquinaria ya lista para todo esto. Estaba en mute. Una pregunta de Marie Cosme. A ella le gustaría saber si los que tienen condiciones como asma se pueden poner la vacuna. Bueno, hasta ahora cualquier persona califica para eso. Hay algunas condiciones que nosotros no tenemos mucha evidencia todavía. Son personas que son inmunosuprimidas, son como el grupo más grande que todavía no se sabe. Pero hasta ahora no se ha descartado si tú sufres de asma o si sufres de diabetes o de la hipertensión que tú no puedas recibir la vacuna. Lo que trato de decir es que hasta ahora la información que se sabe es que sí calificas para la vacuna. Y en cuanto a los mitos un poco más locos de la vacuna, algunos dicen que quizás la vacuna tiene algún microchip para rastrear a la gente o que puede cambiar nuestro ADN. ¿Qué me pueden comentar acerca de eso? No, es totalmente falso. Ya, eso es todo lo que voy a decir. No hay mucha respuesta, sino que es falso. Es falso, eso no es verdad. Ahora, la segunda parte de la pregunta que decía, ¿tiene la capacidad de cambiar tu ADN la vacuna? No. La vacuna tiene algo similar al ADN que se llama ARN, que es otro tipo de información genética del virus. Y basado en eso, se hizo esta señal que le dice al cuerpo, y vamos a decirte otra analogía como la que me gusta decir. Digamos que la vacuna es como un perfume. Y tú dices, ok, Alisa usa este perfume, es decir, Alisa en este momento, en esta analogía sería el coronavirus, y al ponerte la vacuna dices, oh, ya sé reconocer el virus de Alisa, el olor de Alisa. Entonces, en vez de ir así, si no quiero ver a Alisa porque no quiero que me dé COVID, el sistema inmune dice, ok, no voy para allá porque allá está, y me alejo de eso, y así lo protejo. Pero no va a cambiar, no hay microchip, no va a cambiar la información genética del huésped y no hay posibilidad de que por esa inyección se te inocule el virus porque no contiene virus. Y una última pregunta que quiero hacer, ¿qué consejos tienen ustedes para que todos pasemos unas felices y sanas fiestas? Ya doctor Medina nos hizo algunas recomendaciones, pero de nuevo para cerrar como felizmente nuestra sesión. Sí, bueno, que hasta ahora que sigamos con las medidas que hemos venido haciendo, que tratamos de no solo proteger a nuestros familiares, a nuestros amigos, también protegernos a nosotros mismos, porque no sabemos cuándo si es a nosotros que nos toca ir al hospital y pasar las Navidades y el Año Nuevo en el hospital. Entonces, es simplemente seguir con las medidas que
que hemos seguido, con nuestra mascarilla, con nuestra higiene, quedarnos en casa y bueno, al final protegernos a nosotros mismos y a nuestros familiares y amigos. Sí, la vacuna es un acto de amor y te protege a ti, pero también protege a otros. Entonces hay mucha gente que puede tener dudas de si se tiene que poner la vacuna o no para protegerse a ellos, porque a lo mejor dicen, bueno, no me quiero proteger, pero tienes que pensar en lo que tú quieres. Porque como dijo la doctora Corsini al principio, puedes estar asintomático y la vacuna puede protegerte de esa enfermedad asintomática, pero te puede proteger también de que se lo des a alguien que conoces y luego a un abuelito o a un niño o a alguien que sea vulnerable o que no sea vulnerable pero le dé muy mal la enfermedad. Y bueno, me pediste un tono alegre. Vamos a terminar un tono alegre. No hay mucho más que agregar que mantengamos la distancia social. Para mí, que como dijo Rodolfo al principio, mi interés clínico es la cardiología preventiva y la interacción social es uno de los determinantes más importantes de salud, pero no significa que porque tenga COVID tenemos que dejar de tener interacciones sociales, solo que no pueden ser físicas. Por ahora y por unos pocos meses va a ser a través de teléfono, Zoom. Sigue llamando a tu familia, sigue llamando a tu familia, a tus amigos, diciéndole que los quieres, deséale feliz Navidad, mándale un regalo, mándale un emoji, mándale un meme que no sea de desinformación de COVID, mándale, dale el amor a la gente, pero por ahorita le debes abrazos que se lo va a poder dar en el verano del año que viene o un poquito en los siguientes meses, ¿ok? Muchas gracias. Y nuevamente, muchas gracias, doctora Corsini. Muchas gracias, doctor Medina. Esto ha sido un InfoMartes, en verdad, InfoJueves, aquí hablando sobre los mitos y pues las preguntas frecuentes sobre el coronavirus y la vacuna. Y si tienen alguna pregunta extra o si necesitan recursos, siempre nos pueden contactar en la línea de ayuda, lo cual es el 651 304-6145, 651-304-6145, ya lo vamos a dejar en los comentarios también. Y bueno, esto ha sido nuestra cuarta edición del InfoMartes, InfoJueves. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cristina.